En octubre de 1984, el agente del FBI Robert Keppel recibió una carta de un individuo que aseguraba que podría ser de gran ayuda para capturar al Green River Killer, un homicida que pasaría a la historia como el segundo asesino en serie más prolífico de los Estados Unidos, con 49 víctimas confirmadas. El hombre que envió esa carta era nada más y nada menos que Ted Bundy, asesino en serie condenado por el homicidio de 36 mujeres. El FBI combatiría a un asesino en serie utilizando a otro asesino en serie. Soy Dano Arcano y déjame que te cuente cómo Ted Bundy ayudó al FBI en su cacería de un asesino en serie. El 15 de agosto de 1982, el agente de homicidios Dave Richer recibió una llamada reportando un hallazgo: el cuerpo de dos mujeres descubiertos en un río de 105 kilómetros que recorre por el estado de Washington, conocido como el Green River. El detective Richer llegó junto a oficiales de policía para acordonar el área y hacer el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, mientras caminaba por la orilla del río, encontró un tercer cuerpo. La sorpresa de la gente no terminaría ahí, pues en ese mismo día se le informó que a lo largo del mes pasado habían encontrado otros dos cuerpos río abajo. Tenían ya los cuerpos de 5 mujeres jóvenes, todas estranguladas y desnudas, arrojadas a pocos metros de distancia. A los medios de comunicación solo les tomó 24 horas enterarse de la situación. Al día siguiente de encontrar los cuerpos, todas las televisoras de Seattle hablaban ya de un tal Green River Killer, autor de hasta el momento 5 asesinatos. Hacia 1982 los Estados Unidos se habían enfrentado ya a muchos asesinos en serie: el Zodiaco, quien nunca fue capturado; Edmund Kemper, el asesino de colegialas; John Wayne Gacy, Pogo el payaso; David Berkowitz, el hijo de Sam. Las policías locales de todo el país ya estaban familiarizadas con el concepto y la existencia de este tipo de homicidas. Sin embargo, los métodos para perseguirlos y capturarlos aún estaban muy poco desarrollados. Las tecnologías forenses de aquel entonces eran muy escasas e incluso había departamentos de policía que no tenían computadora, por lo que la policía de Seattle no tenía muchas herramientas para iniciar la investigación. Dependían enteramente de ellos mismos. La policía opta por no perder un solo segundo y forman un escuadrón de 25 detectives con la única misión de cazar a este asesino en serie. El equipo forense encontró muestras de semen en 2 de los 5 cuerpos, y ya que las jóvenes mostraban señales claras de haber sido abusadas, pensar que esa muestra provenía del agresor era una gran posibilidad. Pero como ya discutimos, las ciencias criminalísticas de aquel entonces estaban muy poco desarrolladas, por lo que de nada sirvió para crear un perfil genético y buscar un sospechoso, pero la muestra no se desechó, lo cual hubiera sido un gravísimo error. En este tipo de circunstancias lo que debe hacerse es almacenarse y preservarse correctamente para que años en el futuro, cuando ya se tengan esos avances tecnológicos necesarios para llegar a una conclusión, la muestra siga siendo útil para someterse a un nuevo análisis. Muchos casos sin resolver se han reabierto tiempo después, precisamente porque se preservó la evidencia. Ya que por el momento las ciencias forenses no estaban de su lado, la Fuerza Especial decide centrarse en investigar a las víctimas. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? Logran identificar a un par de las jóvenes encontradas, quienes ejercían la prostitución. La policía apostó a que el asesino estaba atacando únicamente prostitutas. Comenzaron a recorrer las zonas de Seattle en la que se sabe era común encontrarlas, conocida como la Avenida, para advertirles sobre un homicida que las estaba atacando y pedirles mantenerse atentas ante cualquier situación extraña. Los casos de asesinos en serie en los cuales las víctimas son prostitutas suelen ser los más complicados por resolver. Existe un estigma social hacia las mujeres que trabajan en estos campos, por lo que es común que la policía se demore en reaccionar e iniciar una investigación de manera correcta. Las denuncias de sexo servidoras desaparecidas tardan mucho en presentarse, pues son personas que si desaparecen 1 o 2 días, no siempre se interpreta como algo anormal. Y esto suponiendo
que está rodeada de personas que la procuran y se preocupan por ella. Muchas de ellas suelen utilizar apodos o sobrenombres en lugar de su nombre real para proteger su identidad, por lo que se vuelve difícil identificar los cuerpos. Pese a los esfuerzos de los agentes, a mediados de 1983 ya no eran 5, sino 13 mujeres jóvenes que se sospechaban habían sido víctimas del Green River Killer. A diferencia de la primera ocasión, los cuerpos ya no aparecían en el río Green River. Dado a la cobertura mediática que recibía el caso, el homicida sabía perfectamente que esa locación ya estaba bajo vigilancia, aunque las nuevas locaciones no eran distantes entre sí, por lo que se logró trazar una zona en la que se sabía era la zona de operaciones del Green River Killer. Hacia 1984 ya habían incorporado más agentes y oficiales a la Fuerza Especial, lanzado convocatorias ofreciendo recompensas para quien entregara información valiosa y entrevistado a varios sospechosos. Uno de ellos, un hombre llamado Gary Ridgway, quien fue denunciado por haber intentado asfixiar a una sexo servidora, quien logró escapar, pero que finalmente fue liberado ya que las muestras de ADN que le tomaron no concordaron con las que ya habían recuperado de los cuerpos. Aún tras haber jugado sus mejores cartas, la policía no tenía idea de quién podría ser en realidad el asesino del Green River, pero los cadáveres continuaban apareciendo. La cifra había ascendido ya hasta 21. A lo largo del caso, el FBI se había involucrado como asesores en la investigación. La institución había saltado a la fama gracias a los agentes John Douglas y Robert Ressler, conocidos como los Mindhunter, famosos por haber impulsado un estudio que consistió en entrevistar a 38 asesinos en serie y multihomicidas convictos, encontrar patrones y similitudes en sus maneras de pensar y actuar, y luego utilizar esa información para trazar perfiles criminales para casos no resueltos. Enviaron a uno de sus agentes, Robert Keppel, para que se integrara a las fuerzas especiales para atrapar al Green River Killer como representante del FBI. No sería la primera vez en la carrera de Keppel que se enfrentaba a un asesino en serie. Ya lo había hecho en los 70s, cuando persiguió los crímenes de un hombre que años más adelante sería acusado por asesinar al menos 36 mujeres. Este hombre era Ted Bundy. Entre 1974 y 1978, Theodore Robert Bundy asesinó un mínimo de 36 mujeres entre los estados de Colorado y Utah. Lograron vincular varios de sus crímenes entre sí, gracias a testigos que declararon haber visto algunas de las desaparecidas hablando con un tal Ted. Si bien es cierto que Ted Bundy formó parte de la lista de 25 sospechosos del agente Robert Keppel, Bundy fue capturado por una razón completamente ajena a la investigación. Un oficial de policía que lo trató de detener por conducir con las luces apagadas. Bundy entró en pánico y trató de escapar, lo que le dio una razón al oficial Bob Hayward de perseguirlo y arrestarlo. Ya en custodia, mientras revisaban su auto, encontraron una serie de objetos que apuntaban a que este detenido hacía mucho más que manejar con las luces apagadas. Ted Bundy fue uno de los seleccionados por el estudio del FBI que pretendía entrevistar a este tipo de homicidas. Nunca mostró interés alguno en hablar de sus crímenes. De hecho, los negó por toda una década. Sin embargo, le gustaba discutir acerca de otros casos con los agentes. Incluso en ocasiones los perfilaba. Demostraba un interés genuino en comprender las formas en las que trabaja la mente de un asesino en serie, pero siempre dejando muy en claro que él no era uno de ellos. Tras enterarse que Robert Keppel, el agente del FBI que participó en su investigación, ahora formaba parte del equipo que estaba cazando al Green River Killer, en ese momento la cacería por un asesino en serie más grande de los Estados Unidos, Bundy le escribió una carta desde prisión, en la que pedía que le dieran oportunidad de ser consultor en el caso, pues aseguraba tener muchas ideas que podrían llevar a la captura de este asesino. La única condición que pedía es que su información y participación en la investigación se mantuviera confidencial, y que el mismo Keppel fuera quien escuchara sus teorías. Ted era conocido entre los agentes del FBI por sus habilidades para manipular a los demás. En más de una ocasión había demostrado ser más inteligente que aquellos agentes que pretendían meterse en su cabeza. Fiarse por completo de él no era una opción. Pero el agente Keppel estaba convencido de que los testimonios de Bundy podrían ser de gran ayuda para resolver el caso. Ciertamente, las contribuciones de Bundy abrieron todo un panorama nuevo para el caso, las cuales se dividieron en 3 puntos.
las víctimas. Según Bundy, la policía había cometido un grave error en haber dado por hecho que todas las víctimas eran prostitutas solo por haber confirmado este dato en algunos de estos cadáveres. Para él, la característica verdaderamente trascendental en sus víctimas no es que fueran prostitutas, sino que fueran jóvenes en situaciones vulnerables. Podrían ser chicas que escaparon de casa, chicas que frecuentan fiestas o ambientes nocturnos y tienden a estar solas o viven solas. El asesino atacaba el mismo perfil de víctima porque sabía perfectamente que esos crímenes serían muy difíciles de rastrear. Pasarían días o incluso semanas para que se denunciaran las desapariciones, o incluso existía la posibilidad de que algunas nunca fueran denunciadas, y estaba tan seguro de eso que no dejó de asesinar, pese a que todos los medios de comunicación de Seattle estaban cubriendo el caso, y pese a la creación de una fuerza de 60 detectives tratando de encontrarlo, el agresor. Para Bundy, la percepción que la policía tenía del agresor también era errónea. Le dijo a Keppel que las fuerzas especiales seguramente estaban buscando el estereotipo típico de un asesino sacado de una película de terror, algún sujeto extraño y aterrador que fuera conocido por acosar o agredir prostitutas. Ted estaba seguro de que se trataba de un sujeto que sabía cómo pasar desapercibido sin la más mínima sospecha. Porque si sus objetivos eran mujeres que típicamente se movían en contextos peligrosos, mujeres que en su día a día conviven con extraños, muy seguramente habrían desarrollado métodos para protegerse y cuidarse. Sabrían si un sujeto tiene intenciones de dañarlas con solo verlo. Y ya que el asesino no se podía dar el lujo de llevarse a estas mujeres a la fuerza, pues los medios de comunicación habrían creado tal tensión alrededor del caso que era imposible que alguien presenciara eso y no lo denunciara. El homicida sabía cómo pasar desapercibido, sabía cómo abordarlas, cómo platicar con ellas, incluso cómo hacerlas sentir seguras en un momento donde hay un asesino en serie suelto atacando mujeres con sus características. También les dijo que existía una gran posibilidad de que el Green River Killer se estuviera haciendo pasar por un policía, pues es el método más sencillo para conseguir que un extraño suba a tu auto. Incluso sugirió que invertía tiempo en estudiar con anticipación a sus posibles víctimas antes de abordarlas. Si había estado operando en una misma zona desde su aparición, era porque se sentía plenamente confiado de sus habilidades. 3. La vida del agresor. Bundy afirmaba que los lapsos de tiempo entre el secuestro de una víctima y el momento en el que se deshacía del cuerpo eran de vital importancia, pues hablaba de los hábitos y estilo de vida que el Green River Killer llevaba. Si habían pasado días entre el rapto de la víctima y el instante en el que se arrojó o enterró el cuerpo, significaba que debía vivir en un lugar con suficiente privacidad para mantener cautiva a una persona, o en su defecto, guardar un cadáver. 4. Método para capturarlo. Poco antes de la reunión del agente Keppel con Bundy, la policía encontró 4 cadáveres en una zona boscosa cercana al lago Starr, descubrimiento que apareció en los medios. Ted estaba completamente seguro de que pronto aparecerían más víctimas en un punto distinto pero no muy lejano a este último, y que la mejor manera de capturar al Green River Killer sería tendiéndole una trampa en ese mismo lugar, pues según sus palabras, los asesinos en serie siempre regresan al lugar donde arrojaron los cuerpos para recordar lo sucedido con placer, revivir la fantasía y en ocasiones para abusar de los cuerpos. Esta no solo sería una gran contribución para el caso, sino para los estudios del FBI sobre asesinos en serie, pues una de las características que terminaron compartiendo muchos de estos tipos de homicidas, cuando menos en casos estadounidenses, es la tendencia a regresar a las escenas del crimen. Bundy le presentó un plan sumamente elaborado al agente Keppel, el cual consistía en montar vigilancias con oficiales disfrazados de civiles tras localizar un cuerpo y métodos para evitar que el descubrimiento se filtrara en las televisoras y medios de comunicación, para que así el Green River Killer regresara sin saber que ya lo estaban esperando. El plan era tan específico que incluso les mencionó qué tipo de acercamientos tendría el sospechoso. Los primeros días estacionaría su auto cerca y llegaría caminando.
Pero llegado el momento de deshacerse de una nueva víctima, se acercaría lo más posible con su auto. Lo verían varias veces antes de llegado este momento. Desgraciadamente, el sheriff terminó por disolver la fuerza especial para la captura del asesino del Green River, pues habían gastado ya más de 15 millones de dólares cubriendo los gastos que involucraba tener 60 detectives, forenses, oficiales y demás personal trabajando en un solo caso, lo que claro, hacía imposible un operativo de semejante magnitud como el que proponía Ted Bundy. No fue sino hasta 1997, ya cuando las víctimas del Green River Killer giraban alrededor de las 50, que iban desde los 16 hasta los 30 años de edad, el oficial Dave Richer, quien fue el detective a cargo de la investigación, fue ascendido a sheriff, lo que significó que ahora tenía poder sobre las decisiones que tomaba el departamento de policía. Y obsesionado por darle un cierre a los padres y familiares de estas mujeres, reabrió el caso y contactó a parte del equipo original, conformado en 1982. El detective Thomas Jensen, quien estuvo en la investigación junto a Richer desde el principio, solicita que se haga una nueva prueba de ADN con las muestras de semen que recuperaron de 2 de las 5 primeras víctimas y se compare con la saliva de un sospechoso entrevistado en 1984, Gary Ridgway. Considera que los avances tecnológicos lanzarán un resultado mucho más certero que en aquella ocasión. Y fue así que en el 2003, 22 años después, el mundo descubrió que Gary Ridgway, quien ya había sido parte de la lista de sospechosos, a quien interrogaron, de quien tomaron muestras de ADN e incluso habían registrado su casa, era en realidad el Green River Killer. Pero dime, ¿qué piensas tú de este caso? Házmelo saber en los comentarios y no te olvides de dejarme tu me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de mi nuevo contenido. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para ver más de mi contenido. Me puedes encontrar como Dano Arcano en TikTok, Facebook e Instagram. Te dejo en la descripción links a estas redes. Y te habló Dano Arcano.